Buenas tardes con todos y todas. Ya estamos en la tercera reflexión de esta serie sobre fe y democracia en un contexto nacional en el Perú, pero también internacional en toda América Latina, que realmente nos urge repensar nuestra ubicación, nuestra propuesta para una nueva democracia. La semana pasada hemos trabajado, abordado la cuestión del reino ya en medio de nosotros, ya en nosotros, según la expresión del Evangelio. Pero este reino que está ya en medio de la historia todavía no está plenamente realizado, y es esta tensión entre el ya histórico del reino y el todavía no del reino como utopía, como futuro, como esperanza. Es este espacio entre el ya y el todavía no que constituye el lugar del compromiso del discípulo y de la discípula de Jesús. Vamos a mirar un poquito más de cerca hoy día esta expresión todavía no. El reino no está todavía totalmente realizado, mucho menos que totalmente. Y quizás nunca lo sea del todo. Esta tensión entre utopía y proyecto es lo que quisiera mirar un poco más de cerca en nuestro pensamiento, en nuestra intuición de cristianos, de creyentes, de seguidores de Jesús. ¿Qué relación hay en un primer momento entre utopía y proyecto? Muchas veces en América Latina hablamos de construir el reino, de edificar el reino, y creo que es un error en los términos, ya que el reino no se construye desde nosotros, sino que es un don gratuito que se recibe, que se acoge o no. Entonces, el todavía no del reino expresa esto, que no lo podemos poseer, no lo podemos confiscar y menos modelar y construir. Ya habíamos dicho algo de esto la semana pasada. Es un don gratuito y no depende simplemente de nuestro compromiso. Pero creo también que el reino es un don que nunca se alcanza plenamente, puesto que, como lo hemos visto también en la semana pasada, no es un modelo ni una institución, algo que tendría como límites y visión precisa. No, el reino es una utopía. Utopía quiere decir un lugar que no está en ninguna parte. Acuérdense de la utopía de Tomás Moro, esta famosa obra de Tomás Moro, que trata de imaginar una sociedad ideal, pero que de hecho no existe en ningún lugar. En ese sentido, creo que el reino tiene que ser visto como utopía, es decir, una propuesta a largo plazo, una propuesta imaginaria, algo como un imán, como un horizonte que siempre se va a realizar parcialmente, como el horizonte que se va alejando de nosotros a medida que pensamos que nos estamos acercando de él. Y es así entonces, como imán, como imaginario utópico, que sí se puede transformar en proyecto histórico. Podemos nosotros empezar a implementar algo que podría acercarnos al todavía no de esta utopía. Es como una inspiración para crear, una inspiración para pensar hacia adelante.
Entonces, en esta expresión del todavía no, creo que el reto, lo que está en juego, es el futuro. Y ahí está mi pregunta para hoy sobre el lugar, la categoría del futuro, del porvenir, en el actuar democrático, en el actuar social y político. Creo que es urgente recuperar la conciencia del futuro, porque me parece que un aspecto fundamental de la crisis de la democracia es precisamente lo que llamaría la crisis del porvenir, la crisis del futuro. En la pseudo-democracia o en el escenario político de hoy, todo se juega entre intereses inmediatos. Pareciera que se ha perdido la capacidad de un proyecto de futuro que nos va movilizando hacia adelante. No hay conexión, de cierta manera, entre la realidad colectiva que grita por una propuesta a mediano o largo plazo y el actuar, el desempeño de los actores políticos de esta pseudo-democracia en crisis que solo gestiona cosas pequeñas del instante, sin horizonte, sin perspectiva. Creo que ahí está también el colapso de las instituciones. Si vemos cómo funcionan el Congreso, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, todo es a cortísimo plazo, ni siquiera a plazo. Es inmediatista. En un país como el Perú somos capaces, por ejemplo, de cambiar de presidente 4 veces en 5 años. Y creo que eso es como una caricatura de la ausencia de futuro en el actuar político o de cambiar de Congreso también varias veces en un periodo político determinado. Sí, hemos perdido, por lo menos los actores políticos han perdido la noción, la conciencia de su responsabilidad hacia futuro y el propio elector ha sido manipulado de tal manera que también él ha perdido la noción de lo político como proyecto, como intuición, como ensayo de un futuro diferente. Hasta el elector se ha acostumbrado a votar por intereses muy cortos, muy individuales y muy inmediatos. Y es así como se lo puede comprar con una cajetilla de fósforos. ¿Cómo recuperar el verdadero sentido de las instituciones, de todas las instituciones? Pues reinyectando esta presencia del futuro en nuestro pensamiento, en nuestra conciencia social y colectiva, pues todas las instituciones tienen como objetivo prioritario el futuro. Se trata de cuidar, de prever, de preparar. Podemos escoger cualquiera de las instituciones de un país, de una nación, todas tienen ese objetivo en su fundamento, es cuidar, prever, preparar eh, una realidad colectiva y global a largo plazo. La crisis de la pandemia nos hace ver qué dramático es tener instituciones que no prevén, que no cuidan, que no preparan y que están entonces frente a lo imprevisto de una catástrofe planetaria sin capacidad de asumirla. Yo pienso en el problema de la salud, el problema de la educación, la cuestión del trabajo. En un país como el Perú se dice que el 70% de la fuerza laboral se dedica a un trabajo eventual, informal. Esto de lo informal, de lo eventual que caracteriza tanto
la economía, el trabajo, el mercado laboral de América Latina, tiene que ver con la imprevisión y por lo tanto, la imprevisibilidad. La imprevisión es lo que explica la imprevisibilidad de nuestro acontecer social y político, y entonces cuando surge en este acontecer algún imprevisto, las instituciones son incapaces de responder y de asumir su responsabilidad. Todo esto como que corresponde a una ciudadanía sin proyecto, y me parece, estoy convencido que una ciudadanía sin proyecto es una ciudadanía sin esperanza. En categorías del Evangelio, del Reino, yo diría un pueblo que solo se dedica a lo que considera como el ya y no moviliza ese ya hacia un todavía no de la sociedad, no tiene esperanza. Y creo que lo que hemos presenciado, experimentado desde muchos años en nuestros países, la pérdida de la esperanza. Podría ser que hayamos llegado a un nivel de crisis tan abismal, tan hondo, que no nos quede otra que la esperanza. Cuando lo inmediato, el ya, está tan corrompido, tan corrupto, que finalmente produce catástrofes tras catástrofes, inseguridad, violencia, solo nos queda volver a la utopía, al todavía no, a la esperanza. Y es ahí entonces como el reino todavía no vuelve a plantear para nosotros la urgencia de un proyecto político, de un proyecto social, un proyecto de sociedad que sí va preparando, ensayando el reino, pero cómo este proyecto tiene que estar necesariamente relacionado, articulado con lo que voy a llamar la profecía. Y aquí también es un término típicamente bíblico nuestro. Cuando hablamos de proyecto, de sociedad, de esperanza, son términos que podemos entender aún sin ser creyentes, sin ser seguidores de Jesús. Pero cuando hablamos de profecía, inyectamos justamente en el proyecto social y político una dimensión diferente. Es lo que quisiera abordar en este momento. Cómo lo político desde la perspectiva del reino supone profecía. Vuelvo a afirmar algo que se ha discutido mucho, sobre todo en los años 70, 80, 90, en América Latina. No, pues definitivamente el reino no es solamente ni principalmente un escenario político ideal, ¿no? Muchas veces hemos reducido en América Latina el reino a un proyecto ideal a nivel político. No, creo que el reino que propone el Evangelio, que propone Jesús, va mucho más allá de un proyecto puramente político. Pero, y eso también es importante reafirmarlo en contra de otra línea que excluye lo político del proyecto del reino, si la profecía del reino, la utopía del reino, precisa de la política. Creo que el Papa lo reafirma de manera muy, muy interesante en Fratelli Tutti. Precisamos de la política en el sentido más noble, de la amistad política, de la amistad social. Necesitamos de la política para ir pensando y realizando el proyecto. Entonces, ¿cómo en la propuesta del reino y en nuestra búsqueda de una democracia donde nosotros como creyentes
iríamos aportando nuestra originalidad. ¿Cómo entonces rearticular un proyecto político que se aproxima, que tiende hacia la utopía del reino, junto con la profecía? Si el reino es una utopía que se transforma en proyecto social y político, entonces el reino implica una dialéctica entre política y profecía. Eso se trabajó mucho en esos años 70, 80, de lo que acabo de hablar, pero quizás no hemos sacado toda la energía, todo lo interesante que tiene esta tensión, esa dialéctica entre política y profecía. Me atrevería a decir que la política sin profecía se corrompe sí o sí. Y podríamos decir también que una profecía sin traducción política, pues se queda en el aire, es inútil. Un profeta que no tendría aterrizaje en lo política sería absolutamente inútil, sería un poeta, e incluso no podríamos hablar de poeta, porque el poeta sí tiene impacto en el acontecer de la sociedad, pero una profecía sin política sería fofa, sería totalmente inoperante, pero una política sin profecía fatalmente se va corrompiendo. Detengámonos un poco en qué cosa es el profeta. Tratás de recordar lo que es el profeta. En palabras modernas de la política moderna, tendríamos que decir que el profeta es como el ombudsman de la política, el defensor. Aquí en el Perú tenemos una institución que no siempre es muy eficiente, que se llama la Defensoría del Pueblo. Y en categoría de reino, la Defensoría del Pueblo podría ser incluso la Defensoría de Dios, ¿no? Es decir, el lugar, el espacio donde vigilamos el deseo de Dios para con su pueblo, la liberación de Egipto, sí, la liberación de toda esclavitud, el retorno del exilio en Babilonia. La defensoría es la vigilancia del deseo, del sueño de Dios para con su pueblo. Esto implica, todos nos acordaremos, por lo menos los mayores, implica una doble actitud del profeta. El profeta es el que denuncia lo que va a contracorriente de este sueño de Dios. El reino todavía no. Es decir, avisar, oye, esto va en contra del reino. No solamente lo detiene, lo hace que su advenimiento sea más lento, pero incluso retrocede. Y creo que hay cantidad de acontecimientos, de realidades políticas de nuestra caricatura de democracia en este momento que necesitaría una vigorosa denuncia, y no solamente una denuncia declarativa, sino una denuncia efectiva. Esto era el rol de la representatividad en el sistema democrático, en qué medida realmente los actores políticos nos representan, o a lo mejor son saltimbanquis, son actores, pero en el sentido de teatro, que cada 4, cada 5 años nos hacen bailar, nos hacen creer, pero ya no nos representan. O sea, la crisis de la representatividad política tiene que ver con la crisis de profecía, de denuncia. También la fiscalización. Un buen sistema democrático es un sistema que
que tiene una fiscalización de los actores políticos, una fiscalización eficiente, real, ¿ya? Sin denuncia y sin anuncio profético, la representatividad y la fiscalización no funciona. ¿Por qué? Porque esta representatividad supuesta en cada elección tiene que estar fiscalizada, vigilada constantemente, no solamente durante la campaña electoral, donde se pide cuenta, donde se exige, y después desaparece el ombudsman, desaparece la defensoría. Creo que el pueblo entero, en esa perspectiva profética, tendría que ser defensor del pueblo, ¿no? Como tal. Y acabo de utilizar esta expresión que la voy repitiendo: la defensoría del pueblo es la defensoría del sueño de Dios, del reino. Pero por eso, para eso se supone perseverancia, constancia, vigilancia permanente, un poco como en las comunidades originarias, donde los responsables sociales y políticos institucionales de la comunidad están fiscalizados permanentemente. Eso mismo es la profecía, cómo repensar la representatividad y la fiscalización desde el todavía no, es decir, desde la denuncia y el anuncio de otra sociedad. El anuncio como utopía, vuelvo a utilizar la palabra como utopía, y la denuncia como confrontación permanente de la realidad política y social con la utopía del reino. El ya del todavía no es la política. La parte del reino que está ya en marcha es la política, que nos guste o no. Pero el todavía no del ya, es un poco complejo lo que estoy diciendo, ¿no? El todavía no del ya es la profecía, ¿no? Entonces, el ya del todavía no del reino es la política, el todavía no del ya es la profecía. La una sin la otra, la profecía sin la política sin la profecía, desde nuestro punto de vista creyente, no funciona. Y ahí está mi conclusión para esta semana: el creyente entre la profecía y el proyecto político. Ahí está nuestro lugar, ¿no? Les decía que entre el ya del reino que trabajamos la semana pasada y el todavía no de la profecía, de la utopía, del proyecto, ahí en este espacio entre los dos está el lugar, el compromiso del creyente. Y me parece que el primer actor, la primera responsable de esta tensión, de este espacio entre el ya y todavía no, son las comunidades creyentes. Las comunidades creyentes son comunidades a condición que sean profecía del reino, en la medida en que su vivencia, su testimonio ya es laboratorio del reino, como me gusta repetirlo. Es en las comunidades creyentes, comunidades eclesiales, que se va anticipando, ensayando en el reino de Dios en pequeño. Y quizás para nosotros hay como una anticipación del todavía no, que es la Eucaristía como anticipación de esta utopía de un mundo reconciliado, de un mundo desde las víctimas, lo que dijimos también la semana pasada, del privilegio del pobre. La Eucaristía en el corazón de la comunidad creyente es la inspiradora simbólica del proyecto que todavía no está realizado. Entonces, una comunidad que no vive de alguna manera la Eucaristía, que no anticipa el proyecto,
a través de la simbólica eucarística, probablemente va a perder el norte. Es porque regularmente la comunidad utópica, la comunidad eclesial, va celebrando y anticipando el misterio y la simbólica eucarística, que volvemos a creer, a apostar, a dejarnos inspirar en el compromiso. Pasar de la profecía a la acción, ahí está el reto, ¿no? Muchas veces los cristianos somos cristianos de boca para afuera, es decir, que sí podría ser que seamos profetas en el sentido en que denunciemos y anunciamos, pero ¿cómo actuamos? Ahí sí falta, ¿no? Quizá el profeta es el que denuncia, anuncia y actúa, podríamos añadir incluso testimonio, no solamente actúa para el cambio, sino que su propia vida es testimonio de este cambio. ¿Cómo entonces entrar en este desafío, este reto de pasar de la profecía a la acción y de la acción a ser una profecía, de que nuestra acción en el mundo como comunidades sea realmente una profecía del todavía no, pero que se vislumbra? La próxima semana vamos a contemplar la Jerusalén, la nueva Jerusalén que viene del cielo, la Jerusalén celestial del Apocalipsis, como simbólica también de esta utopía, de este proyecto, pero que vislumbramos y que anticipamos en la Eucaristía comunitaria. La profecía permite al discípulo no dejarse corromper, ¿no? En la medida es que tenemos la mirada fija en el todavía no, difícilmente nos vamos a dejar corromper. El que se deja corromper es porque está empapado, como ya detenido en lo inmediato, en las cosas chiquititas y mediocres de sus intereses inmediatos. Si mantenemos comunitariamente la mirada fija en el horizonte, difícilmente nos van a corromper. Eso es el rol de la profecía. Pero también la profecía quizás nos va a liberar del desprecio generalizado o de la indiferencia hacia la política. En Francia acaban de tener unas elecciones regionales y prácticamente en Francia no es obligatorio votar, como en Estados Unidos tampoco, ¿no? Y entonces hay un desinterés, un disgusto, un repudio tan grande por la política que ya no van a votar. Y la conclusión es la victoria ridícula por minoría. El señor Trump fue elegido por una minoría. En esta línea de desprecio, de indiferencia hacia la política, los que van ganando son los extremistas, ¿no? Entonces la profecía nos garantiza, nos ayuda a no caer en este disgusto, desprecio e indiferencia política, sino a superar una política corrupta, podrida, por devolverle su carácter necesariamente utópico, necesariamente profético.